Hola, mucho gusto, me llamo Edwin y soy del primer semestre de técnico de sistemas y cómputo en Confamiliar. Les voy a hablar sobre las funciones del lenguaje y en qué funciones se divide este. Así que prosigamos. Vamos a hablar de qué es, primero vamos a hablar sobre qué es la función del lenguaje. Las funciones del lenguaje son los distintos cometidos con que el lenguaje se usa por parte del ser humano. Estos propósitos han sido estudiados fundamentalmente por la lingüística y la comunicación, de forma que, por lo común, se ha dado una función del lenguaje por cada factor de la comunicación que interviene en el proceso, siendo lo más normal que una función domine o prevalezca y las demás le estén subordinadas. Esto quiere decir que el lenguaje se divide en varias funciones. Puede ser tanto que una función nos hable sobre cómo el sentimiento o la forma que uno vaya a expresar un mensaje, también como la forma o que el mensaje de qué forma va a ir, como diciendo si es una pregunta, si es una afirmación, etcétera. Ahora sí que vamos a hablar sobre Roman Jakobson, quien redefinió el modelo de Butler y añadió tres funciones más sobre los ejes de los factores de comunicación, los cuales son función referencial, función emotiva, función apelativa, función metalingüística, función poética y función fática. Así que vamos a hablar por cada una de estas funciones, dando a conocer a qué se refiere cada función y dando un ejemplo. Primero empezamos con la función referencial. La función referencial, también llamada representativa o informativa, se centra en el contenido del mensaje y la situación. Aparecen aquellos mensajes en los que se informa de algo de manera objetiva. Por ejemplo, son las 3 de la tarde. A esta función nos quiere decir que hablamos o de son afirmaciones que son muy directas en el momento. Por ejemplo, la pared es blanca, como aquí nos muestran son las 3 de la tarde, o el cielo es azul, o Pedro es hombre y así. Ahora vamos a hablar sobre otra función que se llama la función emotiva. La función emotiva, también llamada expresiva o sintomática, se centra en el emisor. Este aparece en aquellos mensajes en los que predomina la subjetividad y por lo tanto el hablante expresa sus sentimientos, emociones, estado de ánimo, etc. En esta función nos habla de que la persona que va a emitir el mensaje, digamos, yo se lo voy a transmitir a Juan, va a decir cómo me siento o en qué estado me encuentro, si tengo hambre, si estoy feliz, si estoy triste, si tengo sueño, etcétera. Eso es lo que nos refiere a la función emotiva. Ahora vamos con la función apelativa. La función apelativa o conativa se centra en el receptor. Este presente en aquellos mensajes en los que el emisor tiene como objetivo condicionar o alterar la conducta del receptor. Esta función se manifiesta sobre todo en oraciones imperativas, exhortativas e interrogativas. Esa función nos habla sobre cómo tomo yo lo que la persona me acaba de decir. Por ejemplo, cuando se dicen tómate la sopa o vete a la cama, son órdenes que yo debo cumplir o que yo veré si las quiero cumplir. Eso es lo que nos refiere a la función apelativa. Ahora bien, vamos con la función metalingüística. Esta función se centra en el propio código de la lengua. Se utiliza para hablar del propio lenguaje, aclara el mensaje, se manifiesta en declaraciones y definiciones, y en la lengua escrita se percibe señalándola con comillas o cursivas. Pero tiene 5 letras. En la lengua oral, la palabra destacada recibe una entonación especial o se destaca de la intensidad del acento. Cuando hablan de la función metalingüística, es la función que puede traer, que viene en el idioma. Por ejemplo, las consonantes, las sílabas que vienen en el idioma en español, que puede ser muy diferente en un idioma como por ejemplo el inglés. Así que la función metalingüística lo que se refiere es cómo se utiliza un idioma. Ahora, función poética o estética. Esta función está orientada al mensaje. Aparece siempre que la expresión atrae la atención sobre su forma. En cualquier manifestación en la que se utilice el lenguaje con propósito estético, abundan, puesto que su objetivo es llamar la atención por el uso especial del código. Por ejemplo, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Esa función está relacionada a lo que son los poemas, rimas y creaciones de canciones y líricas, por así decirlo.
para darle una estética a lo que es la estructura de las palabras y mostrarlo de una forma más bonita, por así decirlo. Ahora vamos a finalizar con lo que es la función fática. La función fática o función relacional está orientada al canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Su propósito es iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar una conversación o bien sencillamente comprobar si existe algún tipo de contacto. Su contenido informativo es nulo o escaso y se utiliza como forma o manera de saludo. La finalidad de la función fática no es principalmente informar, sino facilitar al contacto social para poder transmitir, dar y optimizar posteriormente el mensaje de mayor contenido. En la función fática nos habla de cómo nosotros expresamos el mensaje. Por ejemplo, cuando vamos a saludar, si lo hacemos triste o alegre, para que la otra persona se entienda sin tener que ir a muchos detalles cómo me siento en ese momento o cómo me estoy o cómo de qué forma me estoy refiriendo a él y así. Con esto finalizamos lo que son lo que es el lenguaje, las funciones del lenguaje, según Roman Jacobson. Muchas gracias.